Vamos a hacer una guía para que no os pille el toro, para que no digáis ¡ah, me he perdido el Williams! Me he perdido no sé qué coche, o ¿este coche es muy continuista o no es muy continuista? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que decía el equipo? Pues hemos recopilado toda la información de lo que se sabe hasta ahora, que no es mucho, pero ya se saben cosas, de cómo van a ser los monoplazas del 2025 y cuáles van a ser las fechas de presentación. Como digo, lo tenemos publicado en soymotor.com. Os vuelvo a repetir rápidamente cuándo se van a ver los primeros coches de este año. El Williams este viernes, el día de San Valentín, el 14 de febrero, con horario todavía por confirmar. El Red Bull el 18 de febrero en el evento de Londres, que sí tiene horario, 9 de la noche, horario centro europeo, a las 21:00 CET, empezará el evento del O2 Arena, el F175, con los 10 equipos en Londres. Un día después, el día 19, Ferrari va a presentar en Fiorano su coche, no sabemos todavía a qué hora. Aston Martin presentará su monoplaza, el AMR25, el 23 de febrero. Mercedes va a presentar su coche con un shakedown el 24 de febrero en Bahrein. Igual creemos que Aston Martin. Y queda por ahí un filming day el domingo 16 del equipo Haas, que imagino publicará algunas imágenes. Entonces, eso es lo que tenemos programado. Ahora, ¿cuáles son los diferentes eventos? ¿Qué se sabe de cada uno de los coches? Vamos, si queréis, a lo que vamos a ver el próximo martes. Dentro de una semanita vamos a estar aquí en directo con el F175, con el evento de presentación oficial de la nueva temporada del 75º aniversario del deporte más bonito del mundo. Se va a hacer un evento especial en el O2 Arena de Londres y lo que sabemos es eso, que va a ser a las 9 de la noche. Soymotor.com estará en directo aprox 8:30 de la tarde para hacer una previa, luego ver el evento y después hacer un pequeño post. Y en ese evento, que va a durar aproximadamente unas 2 horas, van a desfilar los 10 equipos. Van a hacerlo en franjas de aproximadamente 7 minutos. Y van a hacerlo en sentido inverso a como han quedado en el campeonato de constructores. Es decir, el primero que va a salir es Sauber, por terminar último. El último que levantará la manta y enseñará el monoplaza va a ser el equipo McLaren. ¿Qué es lo que van a hacer ahí? Me encantaría decíroslo, pero no lo saben ni ellos. Porque hay equipos que solo van a presentar la decoración y hay equipos que solo van a presentar el coche, porque la decoración estará presentada en otro lado. Y hay equipos que van a presentar el coche y la decoración. Entonces, Ferrari intuyo que va a presentar la decoración, porque el coche lo presenta en el 19. Pero, por ejemplo, el equipo Red Bull ha apuntado a hacer la presentación en este evento. Entonces, bueno, va a ser una cosa rara en la que vamos a ver seguramente a los pilotos vestidos con los monos oficiales. Quizá veamos los cascos, los colores oficiales del equipo. Y a partir de ahí, pues habrá que ver el chorreo de presentaciones del resto de escuderías. Por ejemplo, la que vamos a tener este viernes del equipo Williams. Vale, eso en cuanto al F175. Entonces, ¿qué sabemos de los monoplazas que ya están confirmados para presentación? Aston Martin. Vamos a empezar con él. El AMR25 de Fernando Alonso y de Lance Stroll va a levantar su manta, va a ver la luz por primera vez el domingo 23 de febrero del año 2025. Como digo, vamos a estar en directo en este canal de Twitch y de YouTube de soymotor.com enseñándolo. Y el 24, el lunes, tendremos un filming day del monoplaza. Intuimos que en Bahrein, porque ya va a ser muy cerca del inicio de los test de pretemporada. ¿Qué se sabe del coche que va a presentar Aston Martin? Pues poquito. La verdad se sabe muy poquito. En noviembre de 2024 dijo Automotor Un Sport y la prensa italiana que se hablaba de volver un poco a la filosofía del AMR23. El coche del año pasado, el problema que tenía era que era un coche en el que se intentó evitar el drag, se intentó buscar más velocidad punta. Y como contrapartida, se cargaron el manejo, el coche se volvió más subvirador y no era nada bueno en curva lenta y en curva rápida. No era bueno en ningún sitio, básicamente. Y mataba los neumáticos, además. Entonces, un poco lo que se decía desde Italia es que el equipo va a intentar recuperar esa característica de coche de curva lenta y que luego ya veremos. Que por lo menos en un Mónaco, en un Singapur, esa parte de tracción, esa parte de agarre mecánico la van a tener controlada. Y a partir de ahí, pues intentará mejorar en que el coche tenga más velocidad punta. Quizá con el tema de los alerones flexibles. Pues bueno, veremos cómo deja el reglamento de a partir de España de este año esa consideración. Pero eso es lo que se dicen. Newey no ha estado involucrado en este coche, así que cuando se levante la manta, si alguien os dice el primer Aston Martin de Adrian Newey, es mentira, porque no será el primer Aston Martin de Adrian Newey. Pero podría ser el primer Aston Martin evolucionado de Adrian Newey muy prontito, porque en el Gran Premio de Imola y el Gran Premio de España sabemos que llegan las principales actualizaciones de los coches. Y esos grandes premios van a ocurrir aproximadamente 2 meses, 16 de mayo de hecho el Gran Premio de la Emilia-Romagna y el 30 de mayo el Gran Premio de España, 2 meses y 2 meses y medio,
después de la incorporación de Newey a la panoplia de ingenieros, la incorporación de Newey como trabajador oficial del equipo Aston Martin. Entonces, hay tiempo si se quiere. Y podríamos ver, no quiero lanzar las campanas al vuelo, por Dios no digáis soy motor confirma, no os estoy confirmando nada, pero hay una probabilidad, hay una posibilidad, no quiero cifrarla en qué número, que sí el primer paquete de actualizaciones de la MR25, que por lógica tendrá que llegar tan pronto como el Gran Premio de la Emilia-Romagna, tan tarde como 2 meses y medio después de la incorporación de Newey en el Gran Premio de España, porque ahí cambia el reglamento de flexión de los alerones, sí tenga la mano de Adrian Newey. El primero, y luego ya veremos, porque también Newey se tiene que poner al día y tiene que estudiar el reglamento del 26. Pero eso está por ahí. Eso en cuanto a Aston Martin. Red Bull. Red Bull ha enseñado esto en redes sociales. 18 de febrero de 2025, O2 Arena, y ponían un tuit en el que hablaban de qué bonito el olor a coche nuevo. Entonces yo entiendo que Red Bull quizá sí que presenta el monoplaza o... A ver, va a presentar los colores, seguro, porque están obligados a hacerlo. El monoplaza, quizá, porque hay un Filming Day programado para Red Bull el 25 de febrero en Bahrein. Recordemos una cosa, el 26 arranca el test. Otros años, lo que ha hecho Red Bull ha sido plantarse con una maqueta y se acabó. Te pinto la maqueta del color que nos dé la gana y ya está. El año pasado presentaron el coche. Os acordaréis que hicimos el análisis técnico de esos nuevos pontones al estilo Mercedes, etcétera, etcétera. No sé qué decisión van a tomar este año. Si hay un Filming Day programado para Bahrein, puede ser que lo que lleven es una maqueta del coche del año pasado, que le pongan los colores de este año, por tanto será el mismo coche que el año pasado, porque o cambia mucho la cuestión, o Red Bull seguirá siendo amarrategui absoluta con la decoración, y tendremos en Bahrein ese 25 las primeras imágenes del monoplaza. Ya el 26 va a ser el primer día de test. Entonces ese Filming Day que van a hacer el 25 es quitarse de en medio mitad de la tanda de trabajo, del programa de trabajo que van a tener que hacer el día 26. Ya está. Ese sí que va a ser el coche, porque en Bahrein no vas a llevar una especificación de camuflaje. Taparán como hacen, me acuerdo, como el equipo McLaren y compañía, taparán un poco los difusores, bla, bla, bla. Pero básicamente va a ser el monoplaza. Eso en cuanto a Red Bull. ¿Qué información tenemos del coche? Pues que el concepto de aerodinámica interna, esto lo comentamos ya en estos canales de Twitch y de YouTube de soymotor.com, se tiene que simplificar. Básicamente, el equipo Red Bull va a hacer un monoplaza más simple por dentro. No sabemos si eso va a repercutir en la imagen exterior, si va a ser un coche muy diferente en la vista de los portones, cubierta motor, etcétera, etcétera. Gracias, FranMori81, por esa sub. Pero lo que decían desde Italia es que el concepto de aerodinámica interna se tenía que simplificar porque os lo simplifico rápido, había un problema con la salida de los gases calientes de la parte de atrás del coche que hacía que no funcionaran bien en conjunto el difusor del monoplaza y el alerón trasero. Eso dicen que lo van a cambiar. No tiene por qué ser un coche, como digo, visualmente muy distinto, pero por dentro sí que estará diseñado, tunelado de una forma diferente. Sí que es muy interesante una cosa que se ha dicho del Red Bull de este año, del RB21, y es que Pierre Gasly y Helmut Marko coinciden en diferentes ruedas de prensa que el principal problema que tenía el coche del año pasado era que había una ventana muy pequeña de operación. O sea, a la que subía o bajaba la temperatura de los neumáticos 1 grado, medio grado, lo que fuera, un poco más o un poco menos de viento, el coche se volvía inconducible y por eso Pérez tuvo tantos problemas, por eso Max Verstappen sufrió tanto también contra McLaren. Es algo que quieren atajar, pero ha habido en las últimas horas unas declaraciones interesantes de Pierre Gasly, que se queda liderando ahora el proyecto aerodinámico después de la salida de Adrian Newey, en la que ha dicho que es mejor ir a por rendimiento extremo que ampliar la ventana de trabajo. Es decir, no van a hacer un coche a lo mejor que... Os lo vuelvo a simplificar también. Que de mucho número en el túnel de viento de guau, con este suelo ganas no sé cuántos puntos de aerodinámica y luego no sean capaces de hacerlo funcionar en el circuito, sino que van a seguir buscando ese número máximo de punto de aerodinámica en el túnel y dirán, bueno, pues ya lo haremos funcionar en el circuito luego, que es un poco lo que pasó en el año 2023. Es lo que dicen, es lo que dice el propio Pierre Gasly. Y veremos en qué se traduce en cuanto al diseño del Red Bull. Vale, Mercedes, el F1 W16, el coche de esta temporada, va a ver por primera vez la luz el día 24 a las... no sabemos. Van a estar en Bahrein, van a hacer también un shakedown, van a hacer un filming day. Y este coche, si lo tuviéramos que poner un titular,
podríamos decir que es un coche que está hecho de retales de 2024. ¿Por qué? Porque Russell ha explicado precisamente eso, que el coche está compuesto de piezas que el año pasado pues no dio tiempo a poner o no estaban del todo desarrolladas, pero se habían trabajado mucho. Os leo las declaraciones del piloto británico, fan del Real Madrid. Ha habido muchos, dice Russell, no diría cambios directamente del año pasado a este año, sino que son cosas que han estado en la cola de espera durante mucho tiempo, elementos que no pudimos montar en el coche del 24, pero en los que hemos estado trabajando durante mucho tiempo. Y dice que cree que el monoplaza es un paso en la dirección adecuada. Básicamente, bueno, pues el año pasado algún suelo que montaran, que no lo pudieron desarrollar lo suficiente, o estaban trabajando en una especificación de suelo, de alerones, de lo que sea, que no les dio tiempo a hacer, o que no les dio tiempo a profundizar tanto como ellos esperaban, y eso es lo que han conseguido mantener y lo que han trasladado del monoplaza del año pasado a este. No sé un poco cómo explicarlo, pero es básicamente pues piezas del año pasado que no se montaron en el coche, que sí que se desarrollaron porque servían para desarrollar las piezas de ese año, y ya en vistas a este año 2024 son las que se montan. Yo tengo un fondo plano, por ejemplo, 2024, vale, y lo hago. No lo monto en pista, pero ese fondo plano tiene unos canales Venturi que sí que son los que he montado en alguna de las actualizaciones. Y esa actualización me dice, este no, mejor el de este. Ah, vale, pues desarrollo entonces ese fondo con esta información de aquí, con este difusor de aquí, con estas medidas de aquí. Y esa imagino que es la pieza que van a montar, entre otras, en este coche del año 2025. ¿Es una continuación? Sí, no, es que yo creo que todos van a ser una continuación. Es un trabajo paralelo, derivado del monoplaza que había el año pasado. Luego otra cosa será cómo se desarrolla el coche, que es una cosa que le preguntaban a Russell también, porque claro, teniendo el 26 en el horizonte, pues igual hay que parar el desarrollo en ese Gran Premio de España y que salga lo que tenga que salir. Eso es lo que se sabe, como digo, del equipo Mercedes. Siguiente, equipo Ferrari SF25. Nueva era, nuevo coche. Si tuviéramos que poner un titular, la decoración se va a ver el 18 de febrero. Como digo, la presentación oficial va a ser el 19 en el circuito de Fiorano, donde habrá un shakedown de 200 kilómetros que compartirán Lewis Hamilton y Charles Leclerc. Info que tenemos de este coche, que seguramente, quizá, sea el más revolucionario de la parrilla de este año. Porque lo dijo el propio Frédéric Vasseur, que se conserva menos de un 1% de las piezas del coche de 2024. ¿Significa eso que va a ser un coche completamente diferente en el exterior? No van a tener los pontones de otra forma y los alerones al revés. Van a tener una cosa muy obvia, yo creo que la más obvia, y el gran cambio, y por lo que se cambian muchas piezas alrededor, y es que pasan de tener un esquema push rod en la suspensión a tener un esquema pull rod, mejor aerodinámica y mejor controleo del anti-diving, etcétera, etcétera. Entonces, el equipo Ferrari, de momento, para mí es el que más cambios presume de cara a la temporada 2025. De nuevo, a lo mejor presentan el coche y decimos, es una continuación del año pasado, solo con esa suspensión delantera. Ya os digo yo que no. Se hablaba también en Italia, estos son ilustraciones que hace el portal f1ingenerale.com, aquí con la distribución de la suspensión. Se hablaba también, por cierto, de cambio en el color. Esta es la push rod que llevan hasta ahora, esta es la pull rod, veis que aquí hace el triángulo hacia abajo y aquí hace el triángulo hacia arriba, básicamente. Y se hablaba también de cambios en el pontón, un pontón un poquito más excavado para el equipo Ferrari, un pelín más retrasada la entrada del pontón de aire para que no interfiera con las turbulencias del neumático delantero. Y cambios también en esta parte de aquí de este túnel, y cambio también en la cubierta motor. Hasta que no veamos el coche no podemos confirmar, pero sí que sabemos que esa suspensión va a ser diferente. Solo eso es un cambio ya muy notorio para el monoplaza del año que viene. McLaren. De McLaren no sabemos ni el nombre. MCL39, imagino que va a ser el nombre del monoplaza. Y si tuviéramos que ponerle un titular a ese coche, el titular que ha dicho Zak Brown, y lo dijo hace ya bastante tiempo, y Rob Marshall también, el director técnico del equipo, es riesgo atrevido. Me adapta el hipo de la emoción. Riesgo atrevido. Así llama Zak Brown al coche que van a pilotar Oscar Piastri y Lando Norris este año. En diciembre de 2024, estas son declaraciones que recoge el portal motorsport.com, dijeron, vamos a entrar a tope en el próximo año. Creo que tenemos un acercamiento diferente en términos de confianza del equipo y la cantidad de valentía que el equipo está preparado para asumir en el coche del año que viene. El equipo no dice vamos a ajustar cositas aquí y allá, que el coche ya es bastante bueno. Tenemos cosas para el coche del año que viene que son un riesgo valiente. ¿Qué es un riesgo valiente?
no lo sabemos. Pero yo tengo un precedente en la cabeza que es Red Bull. Que Red Bull no hizo un coche completamente nuevo para 2024, pero sí que hizo una interpretación, una evolución muy extrema, muy arriesgada del monoplaza que tantos éxitos le dio en 2023. Es lo que va a hacer el equipo McLaren. Yo creo que no les queda más remedio. O sea, si algo ha enseñado Red Bull es que o remas o te comen. O sea, Red Bull podría haber mantenido el mismo esquema a principio de este año que el año pasado. O sea, me refiero a principios del 24 que en el 23. Por actualizaciones les habrían acabado pillando. ¿Qué dijeron? Bueno, vamos a llevar esto al extremo. Vamos a buscar ese último punto ya de rendimiento que nos pueda dar este concepto de aerodinámica, de suelo, de coche, de todo. Le salió mal. Pero es que si se hubieran quedado parados, yo creo que les habría salido mal también. Entonces, McLaren, que el año pasado lo hizo muy bien, pero que tiene también cierto delito que con toda la ventaja que amasaron al principio de la temporada, cuando Red Bull cae, no ganaran el campeonato de pilotos, McLaren este año empieza con la tabla cero. Y si Red Bull está ahí, si Ferrari está ahí, ellos imagino que van a estar, si Mercedes está ahí, pues hombre, o das otro pasito adelante, o evolucionando milésima a milésima como puedes intentar hacer con un coche que era muy bueno el año pasado, no te va a funcionar. Y ya lo han avisado desde McLaren, que este coche puede ser todavía más rápido y dicen que lo quieren llevar al extremo. Ha dicho, de hecho, y esto me pareció muy curioso, Rob Marshall, que es el director técnico del equipo, dejó caer en esta entrevista de Motorsport en el año pasado, en diciembre del año pasado, que iban a aprovechar 2025 para empezar a probar conceptos de 2026. Lo cual, dices, así a bote pronto, wow, ¿cuánta ventaja crees que vas a tener? Sobre todo porque 2026 es un cambio de reglamento, es un nuevo esquema de motor, es una filosofía de aerodinámica bastante diferente, sobre todo con el tema de la aeroactiva y con menos acarre aerodinámico y con difusores y fondo plano más pequeño. ¿De verdad van a probar cosas en McLaren este año? Yo, a ver, no sé si ha sido una fumada de Marshall, pero me parece atrevido. Me parece ese riesgo atrevido del que hablaba Zak Brown, sinceramente. No lo sé. Es lo que decía Rob Marshall. No veo cómo puede haber una traslación entre lo que puede hacer McLaren este año y lo que ocurra con el coche del año que viene, pero también es cierto que si ellos arrancan fuertes, si tienen bastante ventaja, pues a lo mejor pueden sacrificar alguna carrera para aprender mínimas cosas para el cambio de reglamento del 26. Y vamos a cerrar con Williams, el último equipo del que sabemos más o menos cositas. El coche, como digo, el 14 de febrero, la decoración el 18. ¿Información sobre el coche? Pues poca cosa, más allá de que James Vowles avisó de que el año va a ser 2026. Y me quedo con unos comentarios, eso sí, del Vocales de la semana pasada, sobre las informaciones, comentarios, el feedback que estaba dando, el análisis que estaba haciendo Carlos Sainz después del test que hizo en el Gran Premio de Abu Dhabi, el test post-temporada en Abu Dhabi, con el monoplaza de 2024. Dijo Vowles, los comentarios de Carlos ya se han incorporado al coche de 2025... y es algo que normalmente no se puede hacer. No sé cuánto dinero habrá en Williams para desarrollar. Acabaron el año pasado con el tema de los accidentes de Colapinto y de Albon bastante tocados en ese sentido. Y sobre todo, lo ha dicho Vowles, no vamos a comprometer el largo plazo por poquito de fuegos artificiales en el corto. El año es 2026. Y es a lo que van a mirar con ese supermotor Mercedes, se intuye que puede tener el equipo Williams. Pero bueno, ahí está lo que se sabe de los equipos. Las presentaciones, como digo, se ponen en marcha esta semana, ya con la de Williams el día 14. Lo vais a poder ver todo en el canal de Twitch y el canal de YouTube de soymotor.com.